Jamás pensé que leyeras una carta ajena. Pero nunca dije nada a nadie, doña. Suerte que ese chamaco se largó, pero ya es un hombre y anda por ahí por San Pedro. Le dicen Juan del Diablo. ¿Lo has visto? No, pero he oído hablar de él. Dicen que es muy atrabancado, de armas tomar. Está bien. Hablaré con mi hijo. Se lo agradezco mucho, doña. Con su permiso. Perdón, creí que no estaba aquí. Es que se trabó un cajón y ¿Quiere no. que lo abra con un cuchillo de la cocina? No, no importa. Está bien, me exalté. Pero si hubieras visto las condiciones en que tenían ese pobre hombre. De todos modos, esta no es tu casa, ni lo va a ser nunca. La futura esposa de Andrés soy yo, y no tú. Ah, ahora entiendo por qué te sulfuraste tanto. Sí, por supuesto. Y en todo caso, yo soy la única que le puede dar órdenes a los empleados. Lo que hice fue por caridad cristiana. No vengas con eso. Lo que pretendías era llamar la atención de Andrés. Hacerle ver lo noble y bondadosa que eres. Tú me lo quieres quitar. Mira, no estoy de humor para discutir tonterías. Con tu permiso. Mónica. Mónica. Mónica, te estoy hablando. Mónica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada. Que esa tonta se mete en lo que no le importa. Ah, ¿todavía sigues con lo del asunto del peón? Pues sí. ¿No te parece que estás exagerando? Fue algo sin importancia. Ni a Andrés ni a doña Sofía le molestó. Es más, ya te lo dije, a él le pareció muy divertida la actitud de tu hermana. Precisamente por eso estoy molesta. ¿Que no te das cuenta que hace de todo para llamar su atención? ¿Celosa? Ya, por favor, cálmate. Ven, vamos a hablar un rato. Ven. Mira, Andrés te adora. Está loco por ti. Te lo juro. ¿Te gustan los caballos? Sí. Sí, me gustan todos los animales. ¿Hasta los ponzoñosos? Bueno, me dan miedo, pero pues también son criaturas de Dios y si Él los puso en este mundo, por algo debe ser. ¿Vas a salir? No, iba para la casa. Podemos hablar un momento. Estoy a tus órdenes. Es que parece que lo que pasó con tu trabajador, pues, causó cierto revuelo y quiero pedirte disculpas por haber intervenido en el manejo de tu hacienda. Disculpa por qué, al contrario. Te lo agradezco. Si no hubiese sido por ti, no me habría dado cuenta de lo que Bautista hace a mis espaldas. ¿Por qué dices que causó revuelo? ¿Alguien te llamó la atención? ¿Mi mamá? No, pero tal vez mi reacción fue excesiva. No, Mónica, de ninguna manera. Comprendo muy bien lo que sentiste. Pero esta es tu propiedad, es tu casa y yo no tenía por qué... Tú aquí puedes hacer y decir lo que quieras. No solamente porque eres la hermana de Aimé, sino también porque te tengo mucho afecto y te aprecio mucho. Yo también. ¿Amigos entonces? Amigos. No, a mí no me engañas. Desde la primera vez que viste a Andrés empezaste a coquetearle. Pero fue un coqueteo normal, sin ninguna intención. Sí, lo malo es que tus coqueteos sin intención van directo al blanco. Ay, no seas exagerado. Eres una mujer muy especial, Aimé.
Y de mucho cuidado. De cuidado yo. Si no rompo ni un plato. No, un plato no. Pero sí toda la vajilla. Ah, aquí están. ¿Y ustedes de dónde vienen? De las caballerizas. Encontré a Mónica admirando uno de mis caballos. Bueno, nos vemos después. Bueno, como el 11º mandamiento dice no estorbar, yo me retiro. Madame. Caballero, fue un placer. Adiós. Hoy estás más linda que nunca. Estoy muy enojada ¿Conmigo? ¿Por qué? con mi hermana. Hizo pasar una vergüenza. No entiendo cómo le toleras esos arranques histéricos y le cumples todos sus caprichos. ¿Qué tiene que meterse ella si castigan o no a un peón? Pero si no fue nada. ¿Te parece una broma amenazar con un machete? Cogió el machete porque quería liberar al peón. Y hasta se lo agradezco porque así me enteré de lo que sucede a mis espaldas. Pero si ella no tenía ningún derecho. Ah, ese problema ya pasó. No, no pasó. Porque tal parece que le tienes más atenciones que a mí. Pero mi amor, ¿cómo puedes decir eso? Tú eres mi reina, la dueña de mi alma. ¿No te das cuenta de cómo te quiero? Eres toda mi vida. El solo pensar que algo te pudiera pasar y nos separara. Pero eso no va a suceder, ¿verdad? No. Adelante. Pasa, mamá. Tenemos que hablar, Andrés. Me enteré de toda esa situación de Mónica con el peón y de que le quitaste a Bautista el puesto de administrador. Se lo advertí varias veces, mamá. Entiendo que hay que castigar a los trabajadores cuando hace falta. Pero la crueldad excesiva no me parece. Bueno, tal vez Bautista se excedió un poco, pero esta gente de otra forma no entiende, hijo. Yo sé lo que te digo. Bautista ya estaba sobre aviso. Le di órdenes muy claras y no me hizo caso. Cometió un error, pero lo que hiciste me parece demasiado drástico. Es un buen trabajador, honrado, fiel. Lo siento mucho, pero no voy a cambiar mi decisión. A veces es de sabios reconsiderar las cosas. Tú no sabes lo que ha significado Bautista para Campo Real. Después de la muerte de tu padre, él se encargó de todo. Sabe acicatear a la gente, los campos han producido mucho más. Qué bueno. Va a conservar el puesto de capataz, ¿no? Pero para él ser administrador fue un logro. Subió un peldaño. Mamá, perdóname si te lo digo. Pero Bautista no está capacitado para ser administrador. He revisado los libros y hay un desorden que para qué te digo. Confío que eso se deba a su falta de experiencia con los libros y no a otra cosa. ¿Insinúas que ha sido deshonesto? No, mamá. Porque en todo caso la responsable soy yo. Siempre he revisado los libros. No estoy diciendo que Bautista no sea honrado, sino que no tiene la preparación suficiente para llevar los libros de la administración. Le dejaré el mismo sueldo, pero no pienso devolverle el puesto. ¿No te das cuenta que para él es una humillación? Perderá fuerza ante los trabajadores. Además, no podemos quedarnos sin administrador. He pensado en pedirle a don Noel que vuelva a encargarse de la hacienda, como en tiempos de mi padre. De ninguna manera. Quiero decir que don Noel tiene sus asuntos en San Pedro y no puede mudarse aquí. No hace falta. Con que venga unos días cada quincena, será suficiente. No. Hay asuntos que no pueden esperar tanto. Además, su salario es muy alto. La hacienda funciona muy bien y podemos pagárselo. Don Noel no me agrada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y te ruego, te suplico que no me imponga su presencia.
¿Llamó, señora? Dile a tu tío que quiero hablar con él. Sí, señora. Ven. ¿Ya abrió el mueble? No, pero no importa. ¿No quiere que le diga a Higinio que venga con las herramientas? No es necesario. Solo se atoró un cajón, pero no hay nada importante adentro. Llama a tu tío. Sí, señora. Te veo mejor color, hija. Parece que el aire del campo te ha sentado bien. Estoy más tranquila, mamá. ¿No te arrepientes de haber venido entonces? Bueno, hubiera preferido quedarme, pero estos días pasarán pronto y ya volveré. Estuve pensando, hija, si ya te sientes bien, bueno, es decir, si tu cariño por Andrés ya no te duele, ¿por qué quieres regresar al convento? Porque es el camino que he decidido tomar. Tal vez Dios no quiera eso. A lo mejor Él prefiere que te cases, que tengas hijos. ¿No crees que deberías darte otra oportunidad, hija? No, mamá. Te lo digo sinceramente. Yo no he sido como las demás muchachas que cuando piensan o sueñan con el amor, pues imaginan a alguien ideal, sin rostro. Para mí esa ilusión siempre ha tenido una cara, la de Andrés. Y empezar ahora a pensar en otro, no, mamá, de veras no podría. Adelante. Hablé con mi hijo. Le hice ver la conveniencia de que te quedaras en el puesto de administrador. Le expuse mis razones. Insistí, pero no quiere. Por otra parte, me aseguró que seguirás ganando lo mismo. Y yo de vez en cuando te haré algún regalo. Se lo agradezco, doña. Nomás que me parece muy injusto. Estoy de acuerdo contigo, pero nada se puede hacer. Andrés es el dueño y él manda. Y por lo que se refiere a lo que sabes, no creo que seas tan tonto como para decírselo a mi hijo. ¿Qué ganarías con eso? Yo, por supuesto, lo voy a negar. Esa carta ya no existe. Hace años que la destruí. Y si dices algo, es tu palabra contra la mía. Ya, Bautista, quita esa cara. De todos modos, tú seguirás siendo el que controle a la gente con la misma autoridad y ganando la misma plata. Y van a traer a otro administrador. No. Quédate tranquilo. Sabes muy bien que cuentas con mi aprecio y mi apoyo. No hay nada de qué preocuparse. Puedes irte. Siempre le tuve mucho afecto. Es un hombre bueno, justo, recto. Por eso es pobre. Bueno, sí, es una persona muy agradable, es un caballero. ¿Y cuándo conoció usted al licenciado Mancera? Hace poco en San Pedro, cuando a Andrés se le ocurrió hacerle el Quijote rescatando a un pobre diablo de la cárcel. ¿Ah, sí? Sí, lo más curioso fue que el tipo no se lo agradeció en lo más mínimo. ¿Por qué lo hiciste? Porque se trata de una persona que conocí hace muchos años, de la que tengo buenos recuerdos. Sofía no va a cenar con nosotros. Tiene una terrible jaqueca, la pobre. Ahí te lo encargo. Buenas noches, don Bautista. Buenas. ¿Don Guadalupe está ahí arriba? Sí, lo mismo de siempre. Lo mismo. Poca gente hoy, ¿no? Ya sabe usted que los señores llegan más noche, cuando sus esposas están dormiditas. Oiga, ¿y qué tal la Meche? La chamaca que trajo todavía no se deja. Nomás está llore y llore.
Mira, ahí viene. ¿Qué tal, don Guadalupe? Buenas, Bautista. Hacía días que no te aparecías por aquí. Pues es que los señores tienen invitados, ya saben. Son unos malagradecidos. Toda mi vida cuidando sus tierras, sus dineros. Y ahora con la mano en la cintura me quitan el puesto de administrador. Pues ni modo. No te queda más que aguantar. No aguanta. Pero uno aguanta hasta que revienta. Y si reviento, entonces sí se van a poner a temblar. Los señores Alcázar. No me digas. Todos tenemos nuestro lado flaco. Y te aseguro que ellos también. A ver, cuenta. Qué bueno que vino, don Alberto. Espero que no me hayas engañado, Bautista, y el viaje haya valido la pena. El dueño del negocio responde. Guadalupe Cajiga a sus órdenes, don Alberto. ¿De qué se ríe? No, de nada. Hace un calor espantoso. Ya te acostumbrarás. Ah, no lo dudo. Andrés está loco si cree que después de casados vamos a quedarnos aquí. Esta es su casa. Pero también tiene casa en San Pedro. Vaya, por lo menos puede uno salir a la calle, ver gente. No creo que Andrés esté de acuerdo. Se supone que volvió de Europa para hacerse cargo de la hacienda y estar con su madre. Ese es el problema. Su madre. Yo quiero ser dueña y señora de mi casa. Y viviendo aquí, la que va a mandar seguirá siendo ella. ¿Ya hablaste de esto con Andrés? Sí, se lo diré, pero después de casados. Yo creo que deberías de hacerlo antes. Es lo que te gustaría, ¿verdad? Que yo tuviera una dificultad con Andrés. Que se enojara conmigo y que rompiera el compromiso para aventarte sobre él como buitre. No pongas esa cara. Sé sincera, siquiera una vez en la vida. Si eso quisiera, ya le habría contado de tu amistad con Juan del Diablo. ¿Y por qué no se lo has dicho? Por no darle un disgusto a mi mamá. Mentirosa. No lo hiciste porque sabes perfectamente que Andrés no te iba a creer. Seré que es por despecho, por celos. Es inútil que te pases frente a él, que te hagas la mona. Mejor pierde las esperanzas, querida. Que tú jamás vas a poder competir conmigo. No hay hombre que se fije en ti después de haberme conocido a mí. ¿Cómo me gustaría que algún día te tragaras tus palabras?